Gracias, amigos televidentes, por continuar con más de su revista Al Día. Y como bien les comentábamos al inicio del programa, el licenciado Roberto Ordóñez nos acompaña esta mañana para poder conversar en nuestro segmento Bienestar Emocional sobre la inteligencia, ¿verdad?, emocional y el coeficiente intelectual, partiendo primeramente de la diferencia de ambos términos para poder concluir en cómo podemos lidiar con ambas y que estén presentes dentro del desarrollo de cada ser humano. Bienvenido, licenciado, y una vez más, gracias por acompañarnos en Revista Al Día. Mucho gusto, Karen. Abrazos fraternos a todos hasta sus hogares. Un tremendo placer estar acá hoy, esta mañanita de lluvia, rico, ¿verdad? Así, amanecimos con un frío y la verdad es que agradeciendo a Dios siempre por todas las bondades y las bendiciones en nuestra vida. Pero bien, partiendo con el tema, licenciado, sería importante poder destacar la diferencia en ambos términos, porque si bien uno engloba la inteligencia como un todo, pero hay diferentes tipos de inteligencia y la emocional es una de ellas y no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Así es, bueno, cuando hablamos de coeficiente intelectual, Karen, hablamos de una unidad de medida, una forma de medir la inteligencia. Sí. En años anteriores se quería evaluar qué tan inteligente es una persona, entonces se le sacaba el CI o el IQ, como se dice en inglés, y se medía a partir de estándares mínimos y máximos. Se cree que los estándares están entre 85 y 115, es la media de inteligencia de la población mundial, y antes se sacaba midiendo la edad mental de la persona. La edad mental te aplicaban una prueba, tenías la edad mental, y la dividías o la sumabas la edad cronológica y eso lo multiplicabas por 100, ¿ok? Entonces, eso ahí te daba el CI. Ahora no, ahora ya hay pruebas estandarizadas donde de una sola vez te saca el coeficiente intelectual. Y repito, el máximo normal de la media es 115. Sin embargo, hay mediciones que llegan hasta 140 porque hay de cada 100 personas, hay 4 que pueden tener un CI de 140. ¿Qué es la coeficiencia intelectual? Es la inteligencia que puede tener una persona. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de adquirir conocimientos de manera intelectual. Adquirir el conocimiento y entender la ciencia. Eso es el CI, el coeficiente intelectual. Cuando hablamos de inteligencia emocional, la inteligencia emocional ya tiene que ver más con mis emociones. Y es la capacidad que tengo yo de administrar mis propias emociones y las tuyas, Karen. Es decir, cuando no solamente las propias, sino también de mi entorno. Exactamente, porque si vos venís hacia mí enojada y yo respondo con enojo, esto se vuelve un ring de boxeo. Pero si vos venís hacia mí enojada y yo administro mis emociones, soy capaz también de contener la tuya. ¿Por qué? Porque yo estoy relajado, yo estoy calmado y te pongo una barrera para que vos vengas con más violencia. Hablando de personas normales, ¿verdad? Porque si vos tenés una patología o tenés una situación agresiva, por más relajado que yo esté, me vas a agredir. Así. Pero hablando de la normalidad, la inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo para administrar mis emociones y las tuyas. Ojo, muy importante, Karen, no hablamos de contener mis emociones. Porque esto puede ser perjudicial también. Sí, porque mucha gente dice, no, este tiene inteligencia emocional porque su papá murió y no lloró. O porque su mamá está en la vela y su mamá y no llora. Eso no es inteligencia emocional. Esa es una contención, una represión de emociones, bien dicho. La inteligencia emocional es, si estoy en la vela y tengo dolor y quiero llorar, lloro. Pero en la vela de mi mamá no voy a reírme a carcajada. Eso no es lógico, es llorar. Si estoy en un lugar donde hay que reír, no me retengo para que miren qué serio que es, qué inteligente emocional, no, río. Es decir, la inteligencia emocional es aplicar las emociones que debo aplicar en el contexto adecuado. ¿Para qué? Para mantener una salubridad, una sanidad interior. Ahora, para poder hablar de cómo podemos saber administrar tanto la inteligencia emocional como el coeficiente intelectual, ¿cuándo no se practica lo que es la inteligencia emocional? Si sabemos de que no es conveniente reprimir nuestras emociones porque tarde o temprano van a aflorar y van a salir de la manera menos conveniente, ¿cómo podemos saber administrar nuestra inteligencia emocional? ¿Cómo saber cuándo yo debo llorar, cuándo no debo hacerlo, cuándo debo reír? Porque generalmente hay personas de que son altamente sensibles
y hay diferentes situaciones de la vida que lo golpean negativamente porque no tienen la misma capacidad de resiliencia que otro. Entonces, ¿cómo saber si yo tengo una emoción fuerte y quiero llorar, si es el momento para hacerlo y cuándo no lo es? Por eso se llama inteligencia, sí. ¿okay? Porque podés ubicar, desde el momento que sabes contextualizar, que sabes ubicarlo, ya tenés la inteligencia emocional. O sea, que es algo que se cultiva completo, no es cuestión de que cuándo saberlo o cuándo no. Si tenés la inteligencia, podés identificarlo. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo tienen que estar tus emociones? En este preciso momento, pacífica, tranquila, calmada, estás trabajando, estás en tu ambiente laboral. Es más, si estás alegre, es la oportunidad adecuada para expresar tu alegría y contagiar a la audiencia que está en este momento. Entonces, ya sabes por contexto cómo tienen que estar tus emociones. No tenés que estar melancólica, no tenés que estar llorando, no tenés que estar con sueño, tenés que estar con la energía necesaria para transmitirla a la audiencia, tu alegría, aunque no vean tu sonrisa, pero te van a sentir contenta. Entonces, eso es la inteligencia emocional. Pero si por la noche te toca ir al velorio de tu amiga, no vas a llevar la misma alegría que tuviste acá al velorio de la mamá de tu amiga. Te llevas con una actitud más serena, más empática con la situación, y si conocías a la señora, con cierta tristeza. Pero si el mediodía te toca ir a hacer una gestión de esas que dan dolor de cabeza, posiblemente ahí te des mucho enojo, porque vas a ir a la parte protocolaria, no sé si es una institución del Estado, de la policía, pero de esas que te hacen hacer un montón de vueltas. Entonces ahí vas a ir con mucho enojo, pero no vas a expresar tu enojo con violencia, vas a contener tu enojo y vas a reaccionar con beligerancia. Poder expresar tu molestia o tu incomodidad. Con tu rigor, con tu incomodidad, lo expresas, pero sin violencia. Entonces, ya viste cómo la inteligencia emocional te dice cómo actuar en cada contexto sin tener un manual. Ahora, hay algo bastante típico entre las relaciones interpersonales, y es cuando hay ciertas situaciones en las cuales el otro te dice, yo no lloraría por esto, o yo no me sentiría así por esta situación, o de nada vale llorar ni lamentarse porque esto no soluciona nada. Si bien el llanto o las lamentaciones no solucionan, digamos, las diferentes etapas de la vida en las cuales tenemos situaciones negativas, pero si alguien en alguna situación, aunque otras personas consideren de que no es necesario llorar o expresarse, siente la necesidad de llorar, debe hacerlo sin importar lo que piensan los demás, o debe retenerse para no sentir que es molesto para otro. Mira, la inteligencia emocional es, por decir, cultivada, y una vez cultivada se vuelve instintiva. Sí. La persona con inteligencia emocional, de pronto, cuando ya la cultivó bien, no va a sentir ganas de llorar en cualquier contexto o en cualquier momento. Cuando siente ganas de llorar en cualquier contexto y estás iniciando tu proceso de cultivar tu inteligencia emocional, vas a saberlo retener y administrar bien esa emoción. Porque en efecto, la persona inteligente a nivel afectivo, a nivel emocional, no llora por todo ni en todo momento. Sabe poner su emoción en cada sitio. Hay cosas que valen la pena llorar, pero ojo, vale la pena llorar, pero en su contexto. Yo puedo andar un duelo muy grande porque esta semana falleció un ser querido, pero no vengo aquí al canal con mi tristeza y mi llanto para que Karen me mire llorar. No, yo tengo mis espacios de tristeza, yo tengo mis espacios de duelo, yo tengo mis espacios para hacer catarsis, para sacar mi dolor. No todos los espacios. Así es. Y en eso consiste poder administrar mis emociones. No todos los espacios es para llorar. No voy a llorar con cualquiera. Si vos no aprecias mis emociones, si vos minimizás mi llanto, entonces no tiene ningún sentido llorar con vos. Entonces, la persona que administra esa emoción tiene sus espacios para poder sacar lo que siente. Ahora, ¿qué sucede con las personas que tienen diagnóstico como por ejemplo ansiedad, depresión, que quieren iniciar ese proceso de cultivar la inteligencia emocional en sus vidas? ¿Cómo pueden iniciar este proceso sabiendo de que están atravesando por una etapa de depresión, ansiedad, lidiar con esto, recurrir al psicólogo? Bueno, lo primero que hay que tratar es la depresión, porque la depresión no solamente es una emoción. Claro. La depresión se puede, y cuando es crónica, es una enfermedad. Sí. Entonces, la inteligencia emocional no es inteligencia, es salubridad. Si tenemos una enfermedad llamada ansiedad o una enfermedad llamada depresión, hay que tratar la depresión. ¿Okay? Hay que tratar la depresión y se trata a través de procesos terapéuticos
que pueden incluir fármacos y terapias. Entonces, se debe tratar la depresión para yo poder administrar mi inteligencia emocional. Pero ojo, muy importante también, cuando una persona tiene muy desarrollada su inteligencia emocional, tiene la capacidad de contener la depresión y reaccionar al ambiente. Mira que es interesante porque yo puedo andar muy deprimido en este momento. Puedo andar, y la depresión es una baja anímica. Puedo tener mi dopamina, todas mis hormonas neurales bajas. Y yo ando en un estado muy depresivo. Pero como tengo la capacidad de administrar esa depresión y contenerla en algún momento de mi cuerpo, no vas a notarla. Entonces, la inteligencia emocional también administra dónde tiene que estar localizado la depresión o la ansiedad, que no significa que deje de sentirla, sino que sé ubicarla en el espacio y momento indicado. ¿Cómo se cultiva la inteligencia emocional? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero lo mejor partimos del darme cuenta, cómo estoy, qué siento, dónde estoy, buscar, evaluar mi vida y buscar una especie de, ¿cómo te diría?, de estabilidad interior, de estabilidad emocional, para que me permita a mí enfrentar las situaciones. Hay un estudio respecto al tema que me estás planteando, que hizo Howard Gardner y lo sacó en su segundo libro, Inteligencia Emocional Aplicada, donde él demostró con estadística, con datos, que la inteligencia emocional es mucho más importante para el éxito laboral que el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Él fue a varios lugares y se dio cuenta que los que tienen un alto coeficiente intelectual están en cargos medios. Son contadores, son financieros, son gerentes de finanzas, son gerentes de estadística, son gerentes de esto. Pero los que tienen inteligencia emocional están en cargos altos, directores ejecutivos, gerentes generales, presidentes de empresas. ¿Por qué? Porque el gerente general, la persona con inteligencia emocional tiene la habilidad de administrar gente, tiene la capacidad de liderazgo, tiene la capacidad de empatía. Y el liderazgo, sí, no solamente es delegar funciones, sino el hecho también de saber lidiar con los diferentes caracteres, las diferentes emociones, y eso también parte del funcionamiento de una empresa. Y contenerme yo. Entonces, claro, él demostró en las empresas eso, es decir, los gerentes generales, los presidentes, la junta directiva, preferían contratar gente con un buen liderazgo que alguien con un gran coeficiente intelectual. Los que tienen grandes coeficientes intelectuales se quedan en cargos como contadores, como financieros, gente que lidia con los números, con las computadoras, que hacen trabajos operativos muy bien, pero como no tienen la capacidad de lidiar con el otro, no pueden ocupar cargos de liderazgo. Y de ahí viene la gran importancia, que es mejor tener un gran CI o cultivar mi inteligencia emocional. En todo sentido, si quiero tener éxito, lo mejor es cultivar mi inteligencia emocional, porque alguien con CI va a tener un cargo importante, pero si vos tenés tu inteligencia emocional, vas a llegar a tener más éxito que el del CI. Y eso no lo dice Roberto Ordóñez, son pruebas que trajo Howard Gardner en su segundo libro, Inteligencia Emocional Aplicada a las Finanzas. Ahora, también sucede que hay personas que cuentan con un coeficiente intelectual alto, y generalmente este tipo de personas, lo digo porque personalmente lo he conocido, tienden a tener una inteligencia emocional en la cual ellos piensan que el hecho de no demostrar tus emociones, es decir, no llorar cuando tienen que hacerlo, no expresar su enojo en la medida de lo estable, lo que sea positivo para otros, piensan que el hecho de no demostrar sus emociones es inteligencia emocional. ¿Hasta qué punto ellos están errados y cómo ellos con un coeficiente intelectual alto pueden también lidiar con una inteligencia emocional que sea positiva para ellos y para su entorno? Mira, la coeficiente intelectual no se divorcia de la inteligencia emocional. Es decir, puedes tener las dos cosas o puedes tener solo una. Hay unos solo tienen el CI alto y no tienen inteligencia emocional, otros tienen inteligencia emocional pero su CI es bajo, y otros tienen las dos cosas. Sí. ¿Okay? No hay ningún problema en eso. Pero aquellos que dicen que retener las emociones, que contenerse es inteligencia, ahí lo que está haciendo es una contención. Como ya hemos hablado antes, tus emociones, tus sentimientos van a salir de alguna manera. Si no salen a través de tu comportamiento, Karen, si no salen a través de tu estado anímico, van a salir a través del cuerpo. Y pueden tener consecuencias a largo plazo. En enfermedades, en cánceres que te pueden dar en el estómago, en diabetes,
en bajas defensas, en un estrés que te puede provocar muchos dolores de espalda, dolores de cabeza, en sueños. Es decir, la emoción que no se expresa va a salir tarde o temprano de alguna manera. Entonces yo tengo que administrarla, expresarla para mantenerme en sanidad. Pero ojo, expresarla en los espacios y en los momentos adecuados. Así es. Y también me gustaría abordar el punto de cuando nosotros como personas consideramos que tenemos ya sea el coeficiente intelectual alto y una inteligencia emocional adecuada, pero hay X o Y situación, ya sea laboral, familiar, sentimental, que sentimos que puede más que nosotros. ¿Debemos salir de esa situación o debemos esperar de que nuestra inteligencia emocional responda a tal punto que podamos lidiar con ella? Mira, yo siempre he dicho, ¿querés probar tu inteligencia emocional? Sentate a hacer tarea con tus hijos. En esta época de las clases a distancia, sentarte con ellos, porque ellos se cierran y entonces uno dice, y adaptándose a nuevas modalidades. Quiero hacerlo de Homero con Bart sí. Simpson, pero ahí es donde uno comienza a decir, no, es un niño. Sí. Es un niño en aprendizaje, un niño en desarrollo, un niño que va creciendo. Si yo lo grito, le meto miedo. Si yo le pego, le hago violencia. Entonces, ahí es donde uno dice, te pones en el lugar del niño y controlas tu accionar para no agredir al niño. Claro. Porque lamentablemente nosotros agredimos más al cercano que al distante. Si tu jefe comete algo que vos considerás inadecuado, hizo un movimiento financiero y te quitó una hora extra o te hizo una mala maña, no reaccionas con él de la misma manera que reaccionas con tu novio. Con tu novio le gritas, te molestas y le dejas de hablar 3 días. Con el desconocido no tanto, porque tendemos a agredir a los más cercanos, tendemos a atacar a los más cercanos. Entonces es con los más cercanos que nosotros debemos de ser empáticos y saber cómo reaccionar a nivel afectivo. Entonces, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestra familia, aprender a controlar las emociones. Y dentro del control de emociones, la más importante de controlar, yo siempre he dicho, es la ira, porque es a través de la ira que expresamos violencia. Y al expresar violencia, contaminamos el entorno de paz. Entonces, empecemos a controlar la ira y después, poco a poco, vamos a controlar la depresión, vamos a controlar la ansiedad, vamos a controlar las diferentes emociones que nosotros podemos sentir a lo largo de nuestra vida. Licenciado, queremos agradecer su visita por acá en Revista El Día. Es un tema bastante extenso y la realidad hay confusión respecto a que siempre las personas con un coeficiente intelectual alto por ley deben de tener una inteligencia emocional, porque es lo que la sociedad espera de ellos y generalmente creo que vivimos con ese peso el ser humano de lo que espera la sociedad y los demás de nosotros, y en realidad creo que debemos de sentirnos cómodos con nosotros mismos y eso es parte de la inteligencia emocional. Ustedes pueden ver esta entrevista a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook para que puedan conocer un poco más del tema. Vamos a una pausa comercial y al regresar continuamos con más de Revista del Día.